Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer vernos otra vez. Aquí estamos para charlar a Agenda Abierta. Nos encontramos una vez en la semana para poder debatir de los temas que nos ocupan aquí en nuestra provincia. Claro, tratamos de invitar a personalidades destacadas de distintos ámbitos, no tan solo del político, sino que también proponemos a veces hablar con deportistas, con hombres de la religión. Son los temas que nos interesan, son con las personalidades que nos rodeamos, son cosas que pasan a la vuelta de la esquina y que charlamos a Agenda Abierta. La idea también es, y lo conocemos porque ya vamos casi un año y medio dentro de este ciclo, poder descontracturarnos. Ya está, más allá del título del diario o de lo que va a salir en el noticiero, una nota, una charla más descontracturada y de esa manera poder conocer un poquito más lo que pasa detrás de las noticias o lo que pasa detrás de la agenda cotidiana, digamos. Entonces, vamos a hablar de cosas que pasan en el país. Hoy sin duda estamos mirando todo lo que sucede con los mercados, con el dólar. Cosas que a veces la vemos por los medios de comunicación porque prendemos la tele y porque escuchamos lo que sucede y cómo impacta y cómo puede perjudicarnos o beneficiarnos a todos. Pero también vamos a hablar de cosas que nos pasan en el día a día, de cómo una decisión desde Buenos Aires puede cambiar la vida de nosotros. Estábamos asustados porque el precio colectivo se iba a 11,25. Che, ¿cuánto vamos a pagar el viaje de Saeta? Y ahora nos dicen que recortan los subsidios y que puede llegar a 40 pesos. Entonces también como terminamos hablando, nos importa lo local, lo que vivimos nosotros, pero viene redirigido desde allá, desde Buenos Aires. Dios atiende en todos lados, o está en todos lados, pero atiende en Casa Central, en la capital federal. Bueno, hoy el país está atravesando por una crisis, lo dicen propios, lo dicen ajenos, y vamos a invitar a que venga hoy a analizarlo aquí con nosotros y podamos charlarlos a uno de los actores que desde nuestra tierra nos representa allá en el Congreso. A veces se lo ve como lejano porque es la Cámara de Diputados de la Nación, porque está en Buenos Aires, pero que en definitiva representan al pueblo. Para eso los votamos, a los legisladores. Y están teniendo un protagonismo bastante importante porque son los que a veces como bloques generales o con decisiones individuales levantan la mano para votar distintos proyectos. Bueno, viene a visitarnos hoy a Agenda Abierta Pablo Cosiner, diputado nacional, que además lidera un espacio político que es el de la oposición constructiva. Ellos dicen el peronismo pacífico, el peronismo que puede charlar, el no opositor por opositor, sino el de Argentina Federal, que es el nombre institucional. Un hombre que ha logrado justamente encabezar este bloque y que ya es tenido en cuenta, lo podemos ver cuando hacemos zapping en la televisión, por otros programas, por otros canales de llegada nacional. Se ha convertido en una voz que importa conocer porque refleja la opinión de los gobernadores. Entonces, en el Congreso, cuando ahora están debatiendo el presupuesto y quieren ver cómo pueden aprobarlo desde el gobierno nacional, la voz de Cosiner y de los que representa junto con sus colegas importa demasiado. Pero más allá de hablar de estos temas nacionales que nos interesan y que, como les digo, impactan de lleno en nuestra vida, se recortó también la tarifa social de la luz y otras cosas que vamos a charlarlo en un ratito. Vamos a hablar de política y de aquí en Salta. Porque si bien muchos nos van a decir, no, hay que pasar fin de año, hay que esperar, en el café ya empezaron las reuniones a pleno. Y no es que están los emisarios o el agente político o el puntero. No. Las primeras líneas. Los que van a ser candidatos se están sentando para tratar de formar alianzas o ver de qué manera pueden empezar a reconstruir o a tejer lo que van a ser las candidaturas del año que viene. Así como se decía a nivel país, pasa el Mundial y se lanza la campaña. Bueno, si bien no hay ninguno que haya dicho lanzamos oficialmente candidaturas, aquí en Salta se dice pasa el milagro y empieza la campaña. Sabemos que, como lo dicen las abuelas, pasa el milagro y se termina el año. El 2019 está a la vuelta de la esquina. Y entonces, no sé si será el mismo septiembre o quizás octubre o un poquito más allá, desde el gobernador de la provincia oficializando que quiere ser candidato a presidente. De allí para abajo, cada uno va a anunciar por dónde van las candidaturas. Así que vamos a hablar de calendario, de cómo se puede llegar a votar, de un montón de cosas. Tenemos un buen entrevistado hoy, un buen invitado y proponemos que se queden. Va a ser bastante interesante la charla. Aquí comienza Agenda Abierta. Aquí comenzamos
a preguntar sin condiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la entrevista de hoy es política, sin duda, pero está aquí con nosotros Pablo Cosiner. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Hay tantas cosas para hablar que uno dice, no, una hora, subestimamos el tiempo, decimos, tenemos para hablar un millón de cosas, pero después termina quedando corto. Y quiero aprovechar para estrujar la entrevista y empezar hablando, antes que nada, vos sos un hombre futbolero. Sí. Y cuando dije que iba a venir Pablo Cosiner al programa, me dice un amigo, pregúntale si es que quiere ser presidente de Gimnasia y Tiro. Me parece que es una de sus deudas pendientes. Vos sos un hombre que va a la cancha en algún momento vinculado con la dirigencia. Sí. ¿Es también quizás una materia pendiente tuya? ¿Lo pensaste? ¿Tenés pensado trabajar en eso o lo ves lejano? Me ofrecieron más que una vez, pero yo soy de la idea que mientras uno hace política hay que tratar de que este tipo de organizaciones la maneje gente que esté exclusivamente al 100% del tiempo. Yo, por más que me guste, es imposible que tenga tiempo para hacerlo. El día de mañana, capaz, cuando ya no haga política, yo no lo descarto. Si tengo ganas, si me queda ganas, porque también hay que recuperar tiempo con la familia. ¿Cómo hace Moyano? Ponele que es un gremialista, que está en la política también, si bien no tiene un cargo dirigencial, pero es presidente de un club. O acá en Salta, muchos lo han utilizado para trampolín, digamos, desde un club de fútbol para entrar a la política. El patrimonio tiene mucho que ver. Ajá. Yo creo que cuando a veces te sobra cuando vos, digamos, tenés un respaldo como él puede tener, de estructura, de patrimonio y demás, usas ese tipo de posibilidades. En mi caso yo vivo de lo que trabajo y tengo que estar el 100%. Y además creo que está bueno no mezclar, ¿no? Hay algunos que creen que el poder es acumular lugares. ¿Pero estás de acuerdo, por ejemplo, cómo conducen hoy Gimnasia y Tiro? Sí. ¿Sí? ¿Acompañás a la dirigencia actual? Sí, creo que han logrado, hay que tratar de abstraerse de la pasión de fútbol, ¿no? Y no medir por los resultados. No se dan, sí. Pero creo que institucionalmente están trabajando bien, yo los conozco, es buena gente, quizá que no originariamente del fútbol, pero de instituciones que han representado mucho a Gimnasia. Uno ve, se están haciendo obras, cómo se recuperó el tema de Limache, que hoy es fútbol, que antes era rugby, cómo en el acceso están los nuevos predios de rugby, cómo se están recuperando dentro de las mismas instalaciones del club atrás de la tribuna Virrey Toledo, las nuevas canchas de fútbol. Y me entusiasma mucho en fútbol el proceso que se dio este año de la primera local. Creo que se llegó a armar para el campeonato de la liga un plantel muy bueno con jugadores todos de las inferiores que han hecho su proceso y ojalá que tengan oportunidad, porque me parece que es el momento que a Gimnasia hace mucho tiempo no se le daba tener consolidado un proceso de inferiores. Venís siguiendo entonces cómo funciona el club. Te ofrecieron, pero no agarraste. Sí, varias veces, pero no, por el momento no. ¿Y si llega ahora en un corto plazo, tampoco entonces? No, mientras esté en política no. Después, en una de esas... Esa definición. Bueno, hablemos de política justamente. ¿Es fácil ser oposición hoy en el ámbito nacional por las macanas que se manda el gobierno de Macri? Es muy difícil. Es muy difícil ser oposición porque en este momento... Porque yo lo que digo que tenés que saber hoy es saber administrar mucho las diferencias, es lo más difícil. Yo estoy en las antípodas del gobierno de Macri en lo económico, totalmente. No creo en este modelo económico, creo que es un modelo económico para pocos, muy relacionado al sistema financiero y no a la economía real de la Argentina. Pero a la vez sé que no podés empujar a un gobierno que está en crisis a profundizar la crisis. Y además... Digo, la posición nuestra no es mejor ni peor, es distinta, porque estamos vinculados a gobernaciones locales. Entonces, si el país le va mal, no solamente le va mal a todos los argentinos, además le va mal a las estructuras que gobiernan cada provincia también. Entonces, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio, pero bueno, para eso estamos, nadie nos obligó a estar en este lugar, ¿no? Claro, no, bueno, pero empiezan a aparecer algunos indicios de cosas que no van bien, por ejemplo, unos intentos de saqueo en Roque Sáenz Peña, algunos dicen, presten atención a lo que va a pasar en fin de año,
porque la situación macroeconómica, lo decía Urtubey, es peor que la del 2001. Entonces, si aparece alguien que tira como en los incendios forestales una colilla de cigarrillo, el fuego se expande rápido. Entonces, hay que tratar de no tirar esa colilla de cigarrillo. Hay que tratar de no tirar la colilla de cigarrillo para prender esos incendios, pero también hay que tratar de ser responsable en lo que se refiere a las medidas económicas que se toman para no generar el impacto social que luego se utiliza para esto. Digo, no es solamente una cosa, son las dos cuestiones. Hay cuestiones provocadas, que pueden haberla claramente, pero también hay emergente de conflictos sociales producto de las medidas económicas, con una inflación. Pone un ejemplo. Obviamente, todavía no lo estamos viendo, pero cuando llega el momento, lo hemos visto en la Argentina, cuando no llega el momento que la gente no tiene ni siquiera para poner en la mesa de todos los días la comida, sale a buscar la comida. Y ahí no hay ninguna cuestión política en el medio. Necesite, digamos, ¿no? Es la necesidad puede haber situaciones que sí, como puede haber cuestiones que claramente no la hay. Entonces no hay que poner todo en la misma bolsa. Bueno, y en el medio se empiezan a discutir políticas provinciales, porque lo que pasa con Nación repercute acá y se habla de los recortes de presupuesto y de qué va a pasar el año que viene, el 2019. Justamente en estos días se está debatiendo qué va a pasar con ese proyecto. ¿A Salta le toca perder para el año que viene? A todos le va a tocar perder en lo presupuestario. Va a haber menos recursos para todas las provincias. ¿Y ustedes como diputados nacionales no pueden pelear para que venga algo mejor? Sí, lo que pasa es que nosotros en ese caso, en el caso de Salta, estamos trabajando en equipo con el ministro de Economía, el jefe de gabinete y el gobernador. O sea, nosotros vamos llevando, no es una negociación que llevamos nosotros, los diputados nacionales de Salta por un lado, por lo menos lo que trabajamos con el gobernador, por otro lado el gobernador y por otro lado el ministro de Economía. Nuestra idea es trabajar todos como un parte de un mismo equipo, que de hecho lo estamos trabajando así, y encontrarle el mejor punto para la provincia, en donde el impacto negativo que pueda haber en los ingresos de todas las provincias repercuta menos en lo social posible. Sabemos que va a haber menos ritmo de obra pública, estamos tratando, lo hemos hablado con la gente de la Cámara de la Construcción, que el mayor nivel de obra que se puede ejecutar sea sobre la obra de arquitectura que se llama y no tanto sobre la gran infraestructura, en la que genera puestos de trabajo en mayor cantidad. ¿Qué sería? ¿Hagan casas pero no rutas, por ejemplo, o aeropuertos? Exactamente, la prioridad es las casas, las refacciones de los colegios, las refacciones de las escuelas, de los centros de salud, las nuevas comisarías, que son servicios del día a día y además que te generan mucho más puestos de trabajo que hacer, lamentablemente yo calculo que la mega autopista que se habían planificado para el Plan Belgrano, que no se hicieron, el año que viene no se van a hacer. Nosotros preferimos en definitiva que las platas se pongan en las obras de mayor necesidad cotidiana y el Plan Belgrano claramente fue lo que nosotros decíamos que venía siendo, ¿no? Una gran ilusión que no se concretó. En Jujuy algunas partes había empezado. De esa sí, obra, habían empezado. El proyecto había prosperado, algo que no sucedió acá en Salta. No, es vocación política de haber empezado por Jujuy, claramente. Eso no por la mitad del presidente con el a mí no me gobernador cabe de duda, la provincia. a mí no me cabe duda. No porque nos hayamos demorado más los salteños en armar el proyecto. No, porque el proyecto de vialidad ya lo tenía. Yo lo conozco al tema porque quien hoy ingresa es el encargado regional de vialidad, fue encargado local de Salta de vialidad en la gestión anterior y hemos trabajado mucho, hemos visto. Había un proyecto de la autopista Güemes-Jujuy, que esta gestión decidió cambiarlo y lo que no se logró hacer ese nuevo proyecto, pero ya había un proyecto tanto para la autopista Güemes-Jujuy como para la de Metán Rosario la Frontera. ¿Y se va a terminar por lo menos el trayecto jujeño o en este recorte tampoco va a llegar por ahí? Esperemos que sí, porque se usa, digamos, la gente que va desde Salta hacia el norte, Tartagal, Orán, igual ese tramo se lo utiliza, así claro. Que por más que sea en la provincia de Jujuy, lo utilizamos todo. Bueno, y va a pasar con eso. No vamos a ver las obras de infraestructura que se habían anunciado en el Plan Belgrano, pero también hay otros recortes más chiquitos, el subsidio al transporte, por ejemplo. Dice el propio Urtubey, che, el colectivo se puede ir a 40 si no metemos mano o vemos qué forma le damos. ¿En qué otra cosa más lo vamos a anotar? En el Fondo Federal de la Soja, posiblemente. Este es un tema que claramente puede llegar a tener repercusiones negativas. Y después en el ritmo de la obra, creo yo. Después no veo más cuestiones vinculadas a otros efectos. Nosotros lo que hemos cuidado mucho que las decisiones que se tomen en el presupuesto no afecten el bolsillo puntualmente, ¿no? Ni asignación universal por hijo, ni el tema de pensiones. Las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales, ni los programas sociales, ni lo que es fondos de comedores, o sea, lo que es la primera línea de batalla contra las necesidades más urgentes, que en una economía con 40% de inflación es lo que es necesario cubrir primero.
y después vienen los otros estamentos. Bueno, Pablo, yo te quiero aprovechar. Vos estás en la mesa chica, en el famoso círculo rojo, como le dicen algunos. ¿Cómo es sentarse a discutir con Cambiemos, con los referentes macristas? Cuando vos te sentás a hablar de estas cosas, ¿te escuchan, no te escuchan? Con algunos muy difícil, con otros no tan difícil. Cambiemos, ¿qué una reunión? Y... Cambiemos tiene dos líneas. Una que creo que tiene más en claro que de esta situación el gobierno no puede salir solo. Yo coloco en esa línea al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ellos creo que saben que de esta situación el gobierno solo no puede salir. O sea, vos te sentás a hablar con Frigerio y tenés un tipo que te escucha, que dice, bueno, a ver, ¿qué proponés, qué sugerís, cómo lo vos te podés poner de acuerdo o no, pero algo va a tomar de lo que vos decís. Ahora hay otra línea que creo que representa el jefe de gabinete y todo el equipo ese de Durán Barba, y desgraciadamente creo yo el presidente erróneamente balancea más para ese lugar, que es muy difícil porque creo que ellos se han encargado de profundizar la grieta. Cambiemos utiliza hoy como herramienta de gestión una herramienta que utilizó para ganar la elección, que es la grieta. Lo que pasa es que lo que vos usás para ganar una elección no necesariamente te sirve para gobernar, y quedó en claro. Te doy como ejemplo. Si vos le decís a los inversores durante todo el tiempo, somos nosotros o vuelve el caos, guarda que somos nosotros o vuelve el caos, somos nosotros, vuelve el caos, el inversor que dice, no, yo a la Argentina no voy, si hay riesgo de que, si a esto le va mal y si no vuelve el caos, ¿para qué voy a ir a la Argentina? Bueno, ese abuso, yo lo grafico de esta manera para que se entienda. Este uso abusivo de la grieta y de la confrontación no es la unidad nacional que Macri le había prometido a los argentinos. Por esa razón, una de esas razones son las que justifican por qué la Argentina hoy está como está. Vos, en tu mandato anterior o hace 4 o 5 años, conciliabas más con tus ideas con el kirchnerismo. Yo, con la primera etapa de Néstor Kirchner, desde lo que fue la posición del Estado, obviamente me sentí mucho más identificado en cuanto a decir, era una economía donde el Estado tenía mayor presencia. Después se fue debilitando, obviamente, en el primer gobierno de Cristina, y en el último creo que fue el gran causante de por qué se perdieron las elecciones. Pero yo creo en un modelo donde el Estado está más presente, donde regula más la economía, donde no se le deja solamente al mercado las definiciones. El mercado, yo no conozco ningún momento en la Argentina que haya acomodado las cosas en función de lo que menos necesitan. Todo ese proceso lo lideró desde lo económico Roberto Labaña y todo el equipo de él. Ideológicamente sí. Ahora, como en la política la lealtad es una avenida de dos manos, vos tenés lealtad con un proyecto político, pero quien lidera un proyecto político debe tener lealtad con el que acompaña. Si todo esto de la corrupción se prueba y realmente el tema de los bolsos y los cuadernos y toda esta historia de la corrupción en la gestión anterior se da, sería la falta de lealtad de quien conduce un proyecto político para todos los que le acompañaron. Entonces, ningún proyecto político justifica la corrupción. Aún un proyecto político que pueda haber sido exitoso en algún momento y que haya... pues no te olvides que Cristina la última elección gana con el 54% de la... o sea que la mayoría de los argentinos la votó, digamos. Después es como Menem, viste, que llegó a ser presidente y nadie lo había votado. Bueno, con Cristina más o menos algo parecido. Ahora, por más que a vos te haya votado el 54% de los argentinos, no te da derecho a robar. Entonces, está claro eso. Creo que ahí es donde se produce el quiebre de quienes habíamos confiado en una manera de ver ideológicamente la gestión y la dirigencia, ¿no? Te lo pregunto porque también, así como muchos dicen, yo no lo voté, pero en realidad la urna te termina demostrando que muchos lo votaron y después se terminan dando vuelta, como pasa con Macri ahora también, que muchos dicen, no, yo no lo voté, terminó ganando el balotaje. Claro. Pasa con algunos dirigentes políticos. Estábamos buscando algunos antecedentes en las redes sociales y para la campaña del 2011, por ejemplo, Urtubey, que decía, ahora, mi límite es Cristina, yo con Cristina no voy, nos tenemos que separar. En su momento la apoyaba a Cristina. Pero él cuando dice mi límite Cristina no lo dice por lo que pasó en el 2011, él dice por todo lo que pasó después y por los hechos de corrupción. O sea, si todos hubiésemos sabido realmente lo que pasaba en ese momento, quizá la historia hubiese sido distinta. Vos cuando formás parte de un proyecto acompañás. Hay cosas que te podés enterar durante la gestión y hay cosas que te enterás después. Si nosotros hubiésemos tenido a los jueces investigando paralelamente al gobierno y no después, porque la justicia argentina se sacó la venda una vez que terminó la gestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de los casos? Bueno, entonces yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar en la Argentina es que los jueces tengan el valor suficiente para investigar
paralelamente a la que se desarrolla una gestión. Bueno, el equipo de producción separó un spot de campaña, lo queremos recordar por las dudas nada más, simplemente para repasarlo. Ya acaba de dar un poco la explicación Cociner, pero para que aquel desprevenido que no lo haya visto o no se acuerde, esto pasaba en el 2011 con ese spot de campaña. Volvería a elegir mi provincia. Volvería a elegir mi trabajo. Volvería a elegir a mi marido. Volvería a elegir a mis amigos. Volvería a elegir a Urtubey. Yo vuelvo a elegir a Cristina. Volvé a elegir lo que querés. Cristina Presidenta. Cociner Diputado. Frente para la Victoria. Lista 502. Pasaron 7 años desde ese entonces y vos me decís, claro, si hubiésemos sabido algunas cosas que No, pasaban... pero además era una Argentina distinta y era una Argentina donde no solamente, en el caso mío, de Urtubey, el 54% de los argentinos, muchos de los cuales después se enojaron con Cristina, acompañaron en ese momento. Era otro país y otra realidad. Yo digo, hubo etapas y etapas en la gestión anterior. Hay muchas, si vos lo analizás desde las obras, del movimiento económico, de la contención social, obviamente hay muchas cosas positivas que se hicieron. El problema es que todo lo positivo que se puede haber hecho queda pulverizado por los hechos de corrupción. Entonces, esto es la foto de un momento determinado. Cuando vos ves la película completa y ves un proceso de corrupción que hoy está saliendo a la luz, claramente decís hasta acá llego. Son etapas concluidas. Hoy, si vos planteás cuál es la salida que tiene que tener Argentina, no es Cristina. Claramente la salida que tiene que tener Argentina es hacia el futuro. Por eso nosotros estamos construyendo otro espacio. Claro, ¿cómo se salta esa grieta? ¿Macri o Cristina? Construyendo otra opción distinta. ¿Qué es en lo que está trabajando el espacio de ¿Qué es lo que Urtubey? estamos trabajando con Urtubey, con gobernadores, con Sergio Massa? El kirchnerismo representó una etapa en la Argentina, digamos que la gran mayoría de los argentinos no quiere volver hacia atrás. Algunos porque ya estaban confrontando y otros que formamos parte porque entendemos que es una etapa que terminó mal y que hoy lo primero que hay que hacer en política es saber ubicarte en qué es lo que piensa la sociedad. La gran mayoría de la sociedad también concluyó esa etapa. Entonces, no podés forzar y ir a contramano de lo que la realidad te indica. Y por otro lado, esta etapa de Macri claramente es una etapa, a nuestro criterio, que comienza y termina en esta gestión, porque no ha generado el cambio que le había prometido a los argentinos. Entonces, digo que los argentinos merecemos no quedarnos entrampados en dos opciones solamente, que tenemos que construir algo distinto. Ahora, esa construcción no es del peronismo solamente, ¿no? Ahí tiene que estar el peronismo que entienda que esto es posible, más radicales que están desencantados con Macri, más sectores del socialismo que... Hacer un gran frente, digamos. Hacer una concertación, lo hablábamos mucho con el gobernador, hacer una concertación al estilo Chile, en donde sectores de distintos partidos comparten una construcción política sin avasallar esas identidades, que tienen acuerdos parlamentarios y que gobiernan desde una concertación. En Argentina es muy difícil que vuelvan a darse por ahora liderazgos al estilo de lo que conocemos y que vivimos durante toda esta etapa democrática. El caudillo típico, decimos. Sí, creo que no va. Y que sería como un modelo que hizo Urtubey acá cuando ganó la gobernación, digamos, en su época cuando competía Seguramente contra es una experiencia parecida desde lo que es la construcción política, salvando las distancias del tamaño de construcción que estamos hablando, pero rompe esquemas y te plantea el desafío de construcciones nuevas, similar a la que se hizo acá en el 2007, claro que sí. Bueno, ya vamos a hablar del orden local, vamos a hablar de Salta y de la política y otras cosas más, pero antes de dejar este tema, estaba previsto y leía algunos medios nacionales que quizás el 14 de septiembre el oficialismo busque algunos bloques y traten de cerrar el proyecto de presupuesto para darle tratamiento en próximos días. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Qué escenario se puede plantear? Por ejemplo, con las universidades que están peleando por fondos también para que no haya recortes. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo hoy hay una mesa de diálogo que está conformada por los ministros de Economía de las provincias y el equipo económico nacional. El ministro Frigiero dialoga con nosotros también y el martes tengo entendido que han sido convocados los gobernadores ya. Sí, va a estar Macri ahí en teoría. Exactamente. Y ahí se encontrará el punto de equilibrio. Nadie duda que la Argentina no puede gastar más de lo que recauda y de lo que tiene. Eso es el déficit que tenemos y que venimos arrastrando. Solamente en la época de Néstor Kirchner se lograron los dos superávit, ¿no? El financiero, en donde vos no gastás más de lo que tenés, y el comercial, en donde vos tenés que exportar más de lo que importás. De ahí para aquí no se logró. Ese es el objetivo, porque si no Argentina de la crisis no sale.
Para eso hay que reducir gastos. ¿En dónde? En lo improductivo y en lo que no sea tan prioritario. Hay que preservar el gasto social, el sistema educativo, el sistema de salud, y sobre eso se está discutiendo. Con el tema de la soja, estuvo aquí Nani la semana pasada, porque van a tener interna los radicales, pero aprovechando su rol de diputado nacional, le preguntábamos, y me dice, yo le explico a los intendentes, esto lo aprobó el gobernador, o sea, fue que rubricó el acuerdo fiscal y que ahí decía, muchachos, le vamos a sacar impuestos como el de la soja, o sea, no es que vino me más parece, que dijo, si dijo así, sí, si dijo así, lo dijo acá. no leyó el acuerdo fiscal. El acuerdo fiscal es totalmente al revés. El acuerdo fiscal, y aparte vos podés entrar como periodista a verlo, uno de los puntos dice, garantizar la percepción del Fondo Federal Solidario de la soja a aquellas provincias que adhieran al presente convenio. Este convenio se aprobó por el Congreso con el voto nuestro y además lo aprobó la legislatura de Salta. Entonces, lo que se está protestando en estos momentos es totalmente al revés de lo que dice Nani. Es lo que hizo el gobierno nacional es haber interrumpido a mitad de año la distribución del fondo de la soja, que es un fondo garantizado por el convenio fiscal. Lo que se estaba discutiendo con los gobernadores, el destino del fondo de la soja para el año 2019, no para este año. O sea que Nani está equivocado cuando dice eso. Sí, quiero creer que está equivocado y no está diciendo una mentira, prefiero creer que está equivocado. Claro. Bueno, y mientras tanto, los intendentes se juntaron y fueron a Buenos Aires para tocar puertas. Che, mándennos la plata, veamos de qué forma lo podemos hacer, si no vamos a la justicia. Sí. ¿Es la justicia o nada? ¿En el Congreso no se puede? En el Congreso es muy difícil porque para eso tendríamos que lograr que cambiemos de estrave el tratamiento en comisiones de los proyectos. Puede llegar a darse por ahí una decisión de poderlo volver a instalar hasta fin de año. En eso después nosotros vamos a ser respetuosos de lo que definan los gobernadores hacia el año que viene. Si los gobernadores entienden que cada uno en su provincia puede cubrir los compromisos que con el Fondo de la Soja se han asumido, o por lo menos parte, nosotros tampoco vamos a ir en contra de la decisión de los gobernadores, son fondos que les corresponde administrar a ellos. Los que criticamos nosotros es que se haya interrumpido de esta manera a mitad de este año. Bien, vamos a hacer pausa. Estamos hablando con Pablo Cosiner, uno de los hombres fuertes en el Armado Nacional, representante salteño en el Congreso. En un ratito venimos para hablar de algunos proyectos cruciales que se han aprobado y también lo que se viene para Salta en el 2019. Hacemos pausa y ya volvemos. Plan de padrinazgo de espacios verdes. En tu ciudad destacamos el compromiso ciudadano. Ya son 35 los espacios verdes cuidados por empresas locales. Sabemos comprometernos, sabemos cumplir. Es una intención bastante plausible de parte de la municipalidad en concordato con empresas privadas, ¿no? Re linda, queda re lindo, podés venir a caminar tranquila, o sea, siempre destaco eso, que está hermosa, las plantas, todo. Me gusta, quedó re lindo. Salta, tu ciudad. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual. De lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. El marketing y la política en un solo espacio. La relación entre ambos para abrir nuevas miradas. El Búnker, el primer programa dedicado a la comunicación y la consultoría política, con la conducción de Daniel Iboscus. Martes, 22 horas por Somos Salta. Ya van 10 años consecutivos en los que el turismo crece. Este invierno, la temporada dejó 717 millones de pesos de impacto económico. Tuvimos 253.600 arribos, 67.000 personas fueron a nuestros museos y 6.553 al Tren de las Nubes.
Más allá de números, el verdadero éxito es tuyo. Siempre lo dijimos, vienen a disfrutar de nuestro paisaje, pero se quedan y vuelven por nuestra gente. Porque los salteños, con nuestra cordialidad, hospitalidad y con el orgullo que sentimos por lo nuestro, hacemos que cada turista sienta que siempre lo estamos esperando. Una síntesis diaria del movimiento del campo. 5 minutos con lo más destacado de la jornada, difundiendo al sector con información y actualidad. Campo Visual, de lunes a viernes a las 21:55 por Somos Salta. Directores, productores y realizadores, para conocer quiénes son, qué hacen y cómo piensan. El cine y las artes audiovisuales argentinas, su mundo y cómo lo logran. Directores, miércoles 23 horas por Somos Salta. Segundo bloque en Agenda Abierta. Seguimos charlando hoy aquí mano a mano con Pablo Cosiner, el diputado nacional que nos vino a visitar. ¿Cómo es la semana del diputado nacional? ¿Tienen que viajar mucho? Está en Buenos Aires, gran parte. ¿Cómo es? Porque estás allá en el Congreso. Muchos lo vemos desde lejos, claro, porque no tenemos la posibilidad, pero... En mi caso, yo normalmente me voy en el vuelo de los martes a las 6 de la mañana. Sí. Estoy martes, miércoles y el jueves vuelvo. Depende de la actividad, puedo volver el jueves al mediodía, jueves a la tarde o jueves a la mañana. De ahí aprovecho jueves a la tarde, viernes en algún lugar seguramente del interior y sábado y el domingo sí cierro para la familia. Claro, pero si no después te pasan factura y se complica. Un dato chiquito quiero aprovechar para compartirlo con todos y con Pablo acá también. Me decía un diputado provincial, es del PRO, y que existía la posibilidad, bueno, todos te dicen, no vamos a hablar de candidaturas, hay que ser cautos, todo, pero que existía la posibilidad que a lo mejor más adelante pueda ser candidato a diputado nacional. Y que dijo que no porque le tenían miedo a los aviones. Entonces me quedo en Salta porque le tengo miedo a los aviones. Sí, si sos diputado nacional te tenés que ir en auto, ir y volver, es una locura todo el tiempo. Hay diputados nacionales que van en auto. Sí. Porque les queda cerca, ¿no? No, hay algunos que no les gustan los aviones, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Claro, el resto utiliza los... Sí, no. Y se puso en cuestionamiento esto de que canjean los pasajes. ¿Cómo es ese tema que a veces no se llega a comprender? Bueno, ya mucho? no existe más. Lo que pasa es que eso pasaba fundamentalmente con los diputados de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y algunas otras provincias. Que son los que no tienen que viajar. Que no usaban, entonces tenían la posibilidad de que si no usaban los pasajes los canjeaban por un valor determinado, que estaba valorizado. En el caso nuestro no. Y hoy hay una opción que vos podés usar tantos pasajes y tener aparte gasto de movilidad si no usas todos los pasajes. Por ejemplo, los diputados de Entre Ríos que no tienen el aeropuerto o a algunos le conviene venir en vehículo, entonces a ellos se les reconoce por movilidad el gasto de combustible. En el caso mío no, yo no uso los pasajes, no tengo ni gasto de movilidad. Algunos diputados se lo dan a entidades sociales o a alguien que lo necesita. Eso sí. No sé si se sigue haciendo. No, eso sí, vos tenés tus pasajes nominales y podés cederle por pedido, supongamos, a nosotros nos pasa mucho derivaciones médicas, de urgencia. Gente que la derivan, que la obra social le cubre para uno y quiere viajar a otro. De todo tipo, gente que de Buenos Aires viajó y no puede volver y tiene que ir porque falleció un familiar o organizaciones no gubernamentales que te piden para hacer congresos. Entonces si te quedan, no vas a usar, puedes cederle a alguna de las organizaciones, colegios profesionales. Bueno, eso sí se puede. Se puede optar. Bueno, el Congreso Nacional ha sido escenario de debates cruciales este año, desde la despenalización del aborto o la legalización del aborto hasta cuestiones relacionadas con, por ejemplo, la donación de órganos. Y en ese debate en particular, quien hoy está aquí con nosotros, tuvo un toque diferencial porque habló en primera persona, habló de un caso que le había tocado vivir. Y escuchen lo que decía Pablo Cosiner cuando en su momento apoyaba lo que se conoció como Ley Justina, en honor a la niña joven que inspiró el proyecto que se terminó aprobando. Hoy estoy aquí como legislador, pero la verdad que si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras, yo tendría que estar allí, junto con los padres de Justina, con Ezequiel y con Paola. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido, esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de
de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órganos, en emergencia nacional. Y la verdad que nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Creo que ese es el desafío de esta ley. Con lo cual, lo que yo puedo transmitir es qué es lo que significa esta ley para cientos de familias o miles, de acuerdo a las estadísticas, a las cuales deseamos claramente que no les pase lo que nos pasó a nosotros y que tengan una alternativa de vida para sus hijos. Bueno, hoy tomando un poquito más de distancia de lo que sucedió en ese debate, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se vivió? Bueno, fue muy emocionante, muy intenso. El tiempo te permite a veces afrontar estas situaciones. Este debate por ahí en el año 2012, 2013, no sé si lo hubiese podido dar de esta manera. Claro. Pasado el tiempo, las heridas no se curan nunca, pero se van acomodando, ¿no? Y la verdad que es un proceso, yo siempre pensé, desde que era diputado, desde que comencé a ser diputado nacional, poder llegar a este momento en donde por lo menos colaborar en algo de alguna manera para que la experiencia que nos había tocado a nosotros como familia sea en la menor cantidad de familias la que les tenga que tocar, o sea que... ¿Qué le había pasado a tu hijo? ¿Qué tenía? Mi hijo había nacido con un problema de ácidos biliares en el hígado, con lo cual ya desde el nacimiento, a los pocos días, viste que los chicos, algunos se empiezan a poner amarillos por la bilirrubina, lo primero que se pensó que era eso, el proceso seguía, se hicieron las curvas, bueno, la cuestión que tuve la suerte de dar con una doctora, la doctora Gladys Villarroel, muy preparada aquí en Salta, que es la que le hizo el diagnóstico rápidamente, derivó al hospital italiano, ahí empezamos a trabajar con el equipo, claramente, bueno, se planteó que Juan Pablo tenía este problema de ácidos biliares, se produce una especie de cirrosis en el hígado y el trasplante es la única salida. El primer trasplante se lo hacen a los 2 años. En una urgencia, la carencia de órganos era tal que hubo que trabajar en la reducción de un hígado de una persona adulta de 30 años a un tamaño de un bebé de 2. Digamos. Con lo cual fue una cirugía también de urgencia con algunos problemas y salió. Por el tipo de cirugía y había que hacer una compatibilización en parte de las vías biliares de una persona adulta con un chico, había algunos problemas quirúrgicos que sabíamos que podía generar complicaciones el día de mañana. Pasó el tiempo, idas y vueltas, para hacerla corta, momentos mejores, momentos peores. Cuando Juan Pablo llega a los 16 años, se empieza a complicar la situación, él entra en una emergencia en diciembre del año 2010, que vuelve a entrar en lista de espera porque era necesario un retrasplante, y de ahí no pudo salir. Hasta el 2011, ¿qué estuvo esperando? En enero, él fallece en enero del 2011, luego de 30 días de estar en terapia, emergencia nacional y demás. Bueno, ahora el proyecto se aprobó, es ley. A mí me tocó ir como cronista al Cucay aquí en Salta para los primeros días y me dicen las chicas, las recepcionistas que están ahí, dicen, es asombroso la cantidad de gente que viene a anotarse para salir, o sea, para no donar sus órganos, porque tienen miedo que pase alguna cosa, porque no están de acuerdo. Te deben haber llegado algunos comentarios también. Sí. ¿Qué pasa? Quizás habrá sido la primera semana o las primeras impresiones, pero no sé si se habrá mantenido la tendencia. ¿Qué pasa con la gente que...? Yo creo que son procesos. Lo importante de esta ley es que no es obligatorio donar órganos. Lo que se invierte es la presunción. Antes vos nacías no donante, tenías que ir a decir sí quiero donar. Hoy nacés donante y tenés que ir a decir no quiero donar. ¿Por qué se hace esto? Porque se han hecho muchas campañas de donación de órganos. Hay un criterio de solidaridad en la mayoría de la sociedad, pero por determinadas circunstancias esa solidaridad no se expresa. Entonces, los países que cambiaron su realidad respecto a la donación de órganos, esto no es inventado en Argentina, la Comunidad Económica Europea es la más avanzada en este sentido, España ha sido uno de los países que ha podido resolver esto, lo hizo de esta manera. Entonces, vos tenés toda la vida para decir, no, yo no quiero donar órganos. Con lo cual, lo que sí creo
¿Dónde se gana en esta ley? En el respeto a la voluntad del donante, porque... A veces la familia después terminaba diciendo no. Exactamente. Claro, no quería. Exactamente. Y para mí, yo lo hablé con las autoridades del INCUCAI, con la gente de Salud Pública de la Nación, la clave del éxito de esta ley está en eso, en respetar la voluntad del donante. Claro. Si yo, adulto, porque obviamente los menores siguen definiendo los padres, tuve toda la vida para decir que no quiero donar mis órganos, decidí donarlos, nadie, pero nadie, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mis padres tienen derecho a torcer mi voluntad. Es mi cuerpo y es mi voluntad decidir donar órganos. Es algo que tenemos que aprender los argentinos. Claro, y es la parte más dura. Sí, porque andaba dando vueltas la idea de que, me van a venir a buscar, me van a sacar los órganos de una, y es como que... Pero esa es otro mito que, si me permitís 2 minutos, sí, que está, vos te está sentás bueno en una aclararlo. mesa familiar y lo primero que te tiran es eso, digamos. Para hacer un trasplante de órgano, la complejidad es tan grande. Primero, que no hay instituciones en todo el país. Primero tenés que tener compatibilidad de sangre. Después tenés que hacer estudios de histocompatibilidad, que el órgano esté en condiciones. Condiciones de trasplante que no se puede hacer en cualquier lugar. Es imposible agarrar a una persona, como quien dice, secuestrarla, matarla, abrirla, sacarle un órgano y dárselo a otro. Cada tanto se viralizan en WhatsApp. Técnicamente es una fantasía y es imposible. Entonces, esos mitos son los que hay que empezar a hacer caer, porque nadie bienvenida a la ley para charlarlo y para poder bienvenida hablar. a la ley para discutirlo. Igualmente, la tranquilidad es que yo puedo decir que no quiero ser donante en cualquier momento. Claro, que muchos ya lo hicieron, y digamos. Que es válido. Y que si uno lo quiere hacer hoy o el lunes mismo, y lo puede hacer. Y es más, puede hacerlo hasta el último momento de su vida. Son procesos de maduración de la sociedad que lógicamente tienen que darse. Bien. Saltamos este tema. Fue uno de los que se debatió en el Congreso, lo decíamos. Pablo, quien está aquí sentado hoy con nosotros, tuvo una larga vida política. ¿Empezaste en el romerismo o empezaste antes? No, yo empecé a los 18 años, reinstalada la democracia. ¿Haciendo alguna función pública o partidariamente militando? Yo empecé a militar en la Juventud Peronista en el año 1984, bien salí de la universidad, fui presidente del Centro de Estudiantes de la carrera de Derecho. En ese momento era gobernador Roberto Romero. En la época de Roberto. Claro, y yo estaba en una línea que no era la de él, en ese momento se llamaba Intransigencia y Movilización Peronista, Lista Blanca, que la lideraba luego quien hoy es ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo López. Yo empecé militando en el sector de él en su momento. Mirá, y hoy coincidentemente comparten proyectos. Sí, y siempre hemos estado muy vinculados desde la amistad. Y has cumplido funciones públicas en electivas y también, digamos, en el Ejecutivo. Yo empecé a los 18 años a militar, como un militante más, y recién, cerca de los 40 años, tuve mi primer cargo siendo diputado provincial, 30 y pico. De ahí fui ministro de Gobierno y diputado nacional. No entré por la función pública a la militancia política ni al Partido Justicialista. O sea, lo hice por una profunda pertenencia a las ideas, ¿no? Bueno, y fuiste diputado. ¿Provincial fuiste? Fui diputado provincial, 2 periodos, presidente de bloque, luego 3 años ministro en la gestión de Juan Manuel. Sí, el famoso superministro en su momento, porque eran varias áreas dentro de una misma, que estaba justicia, derechos humanos, seguridad, justicia, gobierno. Seguridad y derechos humanos. Después tuve ese ministerio y 8 meses a cargo del Ministerio de Gobierno, o sea, 2 ministerios, y después se juntó todo y fue ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos. Claro, una cosa, ¿verdad? Pero se dio la conjunción de todo ahí. Una etapa muy interesante, me aprendí muchísimo. Está. Y ahora como diputado nacional. Muchos hablan de la posibilidad de que sea candidato para el año que viene, en el 2019, a gobernador. ¿Eso está decidido? Me gustaría, sí. Me gustaría ser candidato a gobernador. Y esa que sería como la frutilla del postre, digamos, para la carrera política. Sí, obviamente, uno va ganando experiencias. Depende de la gente, si uno quiere votar o no quiere votar, y si termina convenciendo lo que diga Pablo Cosiner. Pero... Lo que pasa es que también es verdad que hoy yo estoy cumpliendo un rol institucional muy importante, siendo el presidente del Interbloque que representa a todos los gobernadores, y también estoy trabajando más allá de que el gobernador explicite más adelante, cuando él quiera, sí o no, su vocación de ser candidato a presidente. Estamos trabajando muchos dirigentes a nivel nacional para esa proyección de Juan Manuel Urtubey. Llegado el momento, veremos cómo se dan las circunstancias y la decisión que voy a tomar. Por suerte he llegado a un equilibrio en la vida personal y política que no me corre ninguna decisión de tipo personal. Pero la intención es ser candidato para... Pero mi intención sí, originalmente es ser candidato a gobernador. Y tendría que competir porque hay varios nombres en danza ya, con un colega suyo actualmente, con Javier David, por ejemplo, Miguel Isa, vicegobernador dentro del mismo espacio político quizás, Alfredo Olmedo, Gustavo Sáenz, que ya lo anunció también,
¿Cómo ve esa disputa, el que va a ocupar el próximo sillón? El que deja a Urtubey después de 12 años y el que deja a Romero, o sea, 24 años después. Bien, me parece bien. Creo que Salta va a entrar en otra etapa distinta de la política, de mayor nivel de horizontalidad, de liderazgos más vinculados a la democracia del poder. Creo que lo que necesita Salta es mayor democratización del poder. Que el salteño común sienta que su futuro gobernador es un ciudadano común, que no es alguien que viene de la estratosfera o de un determinado sector de la sociedad, sino que es un ciudadano común, que lo puede cruzar en la calle, que no cambia sus hábitos, que habla y piensa parecido, que vive parecido. Vos decís, ¿esto solamente define un gobernador? No, pero hoy es mucho. Por lo que se vive en la política argentina, es mucho. Y obviamente después hay desafíos económicos que tienen que ver con el proceso de industrialización que requiere la provincia de Salta y de desarrollo, sí o sí. Pero creo que la etapa política de Salta es muy interesante por eso que viene, ¿no? Me parece que lo que va a buscar la mayoría de los salteños va por ese lado. Y los peronistas aquí en Salta primero van a tener que sortear la interna también, que va a postular a Urtubey como presidente. Tenemos entendido que quizás aparezca un candidato que pueda hacer oposición para noviembre. Las elecciones a gobernador todavía no están definidas, es potestad del propio Juan Manuel Urtubey definirlas. ¿Ya saben algo? ¿Manejan alguna posibilidad de cuándo podría ser? ¿Se charla esto con Urtubey? No, porque la verdad que cada vez que por ahí uno charlando de política, de la gestión, empieza a entrar en la cuestión local, siempre el tema no es momento, ¿no? Creo que en eso es muy prudente el gobernador y puede parecer hecho, porque de hecho se habla mucho de esto y se dice no es momento, y es muy difícil que sea el momento con esta crisis que vivimos nosotros hoy, sentarse a hablar de una elección. Salta, así como antecedente, tiene que hace 2 años hicimos la elección unificada nacional y provincial, con voto electrónico y voto papel juntos, y fue muy buen resultado. O sea, Salta fue la única provincia que, habiendo implementado boleta electrónica, no dio marcha atrás. Buenos Aires, con toda la estructura que tiene, dio marcha atrás y aplicó voto papel. Creo que ese es un avance muy importante que a mi criterio habría que tratar de cuidarlo. Se podría continuar con ese mismo sistema, digamos. Ojalá que podríamos hacer boleta única electrónica nacional y provincial. Claro, pero no vamos a renunciar. Ya con el tiempo no se da. No, pero queda poco. Tenemos alguna alternativa. Si el gobierno nacional entiende que porque se necesita una ley nacional y también el consenso nacional, de que por lo menos nos den la oportunidad a las provincias que ya lo implementamos en un 100%. Nosotros ya llevamos varias elecciones en Salta implementando el 100% del padrón, con lo cual no nos costaría nada utilizar el 100% del padrón para que en Salta por lo menos se pueda votar presidente de otra manera. Esa es la alternativa, no hacerlo en todo el país. ¿Qué impacto tiene Urtubey presidente en Salta? ¿Arrastra o no arrastra a su candidato a gobernador? Sería falso decir que creo que no. Yo creo que va a tener una incidencia muy importante, pero no por un arrastre electoral solamente. Creo que es la oportunidad que por ahí otras provincias han tenido y nosotros no todavía, de poder llegar al máximo nivel de responsabilidad a un salteño. Claro, y que alguien que sepa los problemas no solamente de Salta, sino del norte, de esta zona del país, pueda colaborar para transformarlo. No digo siendo injusto y dándole solamente a Salta, sino que poniendo el problema de Salta y de la región en un lugar que hasta ahora no se ha podido poner. Claro, se supone que si se presentaba Menem, La Rioja lo apoyaba, si venía Cristina desde el sur también la apoyaban, Urtubey siendo candidato del norte, por lo menos Salta lo debería apoyar, o es lo que se sobreentiende. Yo no digo que vaya a salir toda la gente corriendo necesariamente a votarlo, pero creo que sí, suma, digamos. Sí, creo que sería muy importante. Bueno, nos quedan los últimos minutos. Lo hacemos habitualmente, no muy seguido, pero con algunos invitados lo proponemos, un par de fotos de referentes políticos de Salta para que nos dé algunas definiciones nuestro invitado de lo que piensa o cómo se relaciona con cada uno de ellos. Y lo hemos relacionado a Urtubey. Si lo tuviera que definir en un par de palabras, Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia. Yo admiro su vocación de trabajo y su convicción de ir a lo que cree que hay que hacer. ¿Tiene con qué ser presidente? Sí, creo que sí, absolutamente sí. Lo hablamos te voy a decir el día, si no me equivoco, 11 de agosto del año 2008, el día que yo asumí como ministro de Justicia. ¿Cómo fue esa charla? Porque yo no había estado con él acompañándolo en su campaña. Estaba como en candidato a Uruguay, gobernador. yo estaba en el partido, yo estaba en el partido justicialista y él había conformado su frente. Y cuando él me convoca ya veníamos hablando, porque en realidad nos conocemos hace mucho. Y que en el 2008 dijo, yo voy a ser presidente, acuérdate.
No, hablando me dijo, yo quiero hacer un proceso en Salta y después tener la oportunidad de poder a ser presidente de la Nación. Él estaba convencido. O sea, hace 10 años atrás él sí, ya... y yo le dije, yo te voy a acompañar, porque yo reconozco las generosidades de aquel que convoca al que piensa distinto. Yo no acompañé a él en su candidatura a gobernador y sin embargo, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y sabemos de las cualidades, de los valores de cada uno como persona, no como dirigente, decidimos iniciar este camino juntos. Entonces yo le dije ese día que yo lo iba a acompañar hasta ese día para que él pueda ser presidente, aportando lo que yo pueda hacer. Por eso, llegado el momento, yo voy a ver qué decisión tomo. Está. Sin embargo, en las últimas elecciones con las que llegaste a ser diputado nacional, fuiste segundo en la lista, por arriba Javier David. Muchos me decían, desde la comidilla, está enojado Pablo porque él dice que fue leal, que lo siguió todo, y mirá, le dan el segundo lugar. Que muchos pensaban que iba a entrar un solo diputado nacional por esa lista, sin embargo entraron 2 y llegaste. ¿Hubo ese enojo? ¿Hubo alguna rispidez con Urtubey? No, yo si me enojo decididamente no acepto. Yo hablamos, entendí las razones, los momentos, y le metí. Yo cuando estoy convencido en algo avanzo. Yo no entiendo a la política como construcciones personales, no la entiendo ni la voy a entender. Eso a veces te genera tus problemas porque por ahí los personalismos son en la política más diarios, ¿no? que las construcciones colectivas, que creo que son más generosas. Cerramos la lista, se acordó así, se avanzó y listo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Vamos con la segunda imagen. Juan Carlos Romero, senador nacional. Creo que ha sido un buen gobernador desde lo estadista para poner a Salta en una situación de políticas públicas que se han respetado, como el tema del turismo, como en su momento el apoyo al desarrollo industrial. Por ahí lo que no coincidí después en las posiciones políticas de él haber dejado el peronismo y en algunas cuestiones nacionales, ¿no? de política que nos ha diferenciado, no ha continuado en el Partido Justicialista. ¿Y hoy tenés diálogo con Romero? Sí, dialogamos. Por el trabajo en el Congreso, digamos. Sí, no, pero se ha recompuesto, diálogo. Hubo momentos donde no se dialogaba tanto, él tenía otra posición respecto también de la gestión provincial. Y creo que el tiempo también nos pone a todos en otra situación. Ya vamos ganando años y sabiendo separar la paja del trigo y las diferencias. Y hoy dialogamos mucho en temas que tienen que ver con la provincia. ¿Y cuando te llama Urtubey para ser ministro, le dijiste a Romero, che, mira, ¿me llama? ¿O ya era un tema de Hablé con él. ¿Sí? Hablé con él y hablé con Walter Guayar. Claro. Porque yo creo que las cosas hay que hacerlas de frente. Hablé con quien dejaba de ser... había sido gobernador, pero era en ese momento presidente del Partido Justicialista, y le comenté la charla que había tenido con Urtubey, y no hubo... Algunos cuestionaban eso, ¿no? El que está fuera de la política, el que no lo entiende, dice, che, mira, jugaba para Boca y ahora está en River, digamos, así como que el hincha también ve de un equipo y del otro. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque también Urtubey tenía la profunda vocación como peronista de acercarse nuevamente al Partido Justicialista. Él entendía que había llegado sin el partido, pero que debía gobernar tratando de que el partido esté. Entonces, me parece que se dio eso, y ese fue el proceso que se dio después. Y después hablé con Walter Guayar, que era quien había sido el candidato a gobernador, que aparte con el cual tengo muchísima relación, teníamos una amistad muy profunda, hace tiempo que no nos vemos, pero también porque yo creo que las cosas hay que hacerlas de frente, no hay que ocultarlas. Vamos con el próximo, uno más. Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad de Salta. Muchos minimizamos a Gustavo, me incluyo, en cuanto a que si iba a poder llegar a ser intendente. Y también es una persona que ha demostrado profunda vocación. Disiento con él totalmente en su posición política nacional. Yo no voy a negar el carácter de peronista de él, pero creo que está equivocado apoyándolo al presidente Macri en su posición política, ¿no? Sé que ha sido crítico últimamente en los últimos días, pero lo respeto mucho yo a Gustavo. Vos sos vecino de la ciudad de Salta, ¿cómo ves la gestión que está haciendo como ciudadano? Mira, todavía falta, ¿no? Creo que le está poniendo voluntad en la gestión de las obras públicas, creo que todavía falta por ahí tener un plan general de ciudad, ¿no? Que no solamente sea tapar los baches, sino lograr el desarrollo de Salta como ciudad, ¿no? Me parece que hay lugares o espacios que deben ser revalorizados.
todavía le damos un crédito una chance. más. Sí, sí, sí. Bueno, y la última, para cerrar, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Alfredo Olmedo, diputado nacional, y dice también candidato a gobernador para el año que viene. Hablo mucho con él, ¿no? Sí. Porque tenemos buena relación de lo personal y obviamente la mayoría de las cosas que piensa, como las dice, no las comparto. Soy un estilo totalmente distinto de política. Él tiene algunas definiciones claramente que yo no comparto, desde la vida y desde la concepción y desde los valores. Sí, sin embargo, en algunos temas votaron, por ejemplo, contra el aborto, votaron todos igual. Sí, 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 no, en eso sí, pero por ejemplo el tema de la pena de muerte, Claro. como él a veces, yo creo que la política hay que criticarla, pero también hay que trabajar para recuperarla, no denostarla permanentemente, porque es la herramienta de la democracia también. Pero bueno, yo por suerte sé separar las disidencias de la política de las relaciones personales y eso te simplifica mucho la vida. Muchas gracias por tu punto de vista y por la visita a Agenda Abierta, Pablo. Cosiner, diputado nacional, visitándonos para charlar a Agenda Abierta. Hasta el próximo encuentro.